qué me pudiera buscar el auricular al auto?
Bueno, puede ser que se escuche bien ahí. Tuvieron acá los auriculares. Estoy con este fono. No sé si me escucha bien por ahí, todos me oyen. Me fui a hacer un té porque almorcé hace un ratito nomás. Hace poquito que terminé de almorzar. Almorcé tardísimo hoy. Bendiciones, Kika. No he estado mucho acá porque he tenido muchos compromisos, actividades, reuniones. Y me levanto muy temprano. De hecho, hoy día no me levanté temprano, me levanté más tarde porque mis hijos no fueron a la escuela, estaban de viaje. Y me quedan más fuerza, ¿no? Si me levanto temprano a 6 de la mañana, llega a las 9 y hasta ahora yo quiero solo dormir, o sea, no quiero más. Hola John Constantine, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Así que, pero tengo que hacer el esfuerzo, tengo que dar clase acá, mañana doy clase en la iglesia, el viernes doy clase a un pastor en hermenéutica. Están invitados los que quieran tener mañana clases de hermenéutica. Les puedo compartir ahí las lecciones. Y los que quieran ser parte del grupo de WhatsApp también les voy a compartir ahí lo que se va a hacer, lo que hice el fin de semana pasado con relación a Israel. Me pidieron que exponiera sobre Israel. Estoy congelado. ¿Sigo congelado o se descongeló? ¿Se descongeló o sigo congelado? ¿Me confirman? Ah, ok. Está descongelado entonces. Se descongeló, geliante. Genial. Venga, me agarró el hermano John Félix sobre el tema de la resurrección de Cristo y disculpe que ahí me demoré un poco. Saludos para todos. Saludos para todos y bendiciones. Esta es una clase ni tan larga ni tan corta, pero es una clase importante porque esto complementa un poco lo que hemos visto en escatología, que es Mateo capítulo 25, hermanos, y 24 y 25, que no son textos fáciles. O sea, yo no llevo mucho tiempo entendiendo Mateo 24 y 25. O sea, para el tiempo que llevo en Cristo, quiero entrar al grupo. Ok, me contacta por interno, me manda su WhatsApp y lo agrego. Miren, yo no llevo, y con relación al tiempo que llevo en la fe, entender Mateo 24 y 25 me costó tiempo. Tuve que ordenar varias cosas después para entender Mateo 24 y Mateo 25. Así que eso lleva tiempo, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Veamos si puedo avisar por acá. Y recién llegó mi familia. Llegó recién, estaban de viaje y llegó recién no mayo. Saludos para todos. Saludos para todos los que están conectando. Miren, lo que vamos a comprender hoy es Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. No me conecto por el ordenador porque no es muy complicado. Así que es importante que grabe si puede grabar o tome notas. Es importante que tome notas siempre. Saludos a todos los que están conectados. Bendiciones. Estoy esperando que entren ahí algunos hermanos. A ver si les puedo enviar las invitaciones. A ver. A ver. Judaizantes. Las interpretaciones del día de la resurrección de Cristo es un tema de los judaizantes, ¿no? Es un tema de los judaizantes. Recuerdo la primera vez que me puse a pensar sobre el día de la resurrección de Cristo y digo, claro, está mal. Y saqué cuentas para atrás y desde la primera vez cuadré. Digo, esto es jueves. Mientras los judaizantes luchan por un miércoles para que Cristo resucite el Shabbat, por supuesto.
Ay, Dios. Saludos para todos. Saludos para todos. Hermano Andrés, bendiciones, hermano Freddy, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe, bendiciones. Bendiciones. Hermano Andrés, ya que nos visita, breve oración y comenzamos, hermano. Mateo 24 y Mateo 25. ¿Cómo interpretar Mateo 24 y 25 sin caer en errores? Leyéndola sin ningún sesgo, partamos por ahí. Si la Biblia cuando se lee Exactamente. con sesgo, Exactamente. la Biblia en sí se interpreta sola. Exacto. Una breve oración, hermano, y comenzamos. Amén, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este breve momento en el cual compartiremos tu palabra. Danos gracia, sabiduría y entendimiento en su palabra, Señor. Bendiga a los oyentes, que eso es lo que buscamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Si tuviese que decir que es más difícil el libro Apocalipsis o Mateo 24, lejos es más difícil Mateo 24. ¿Y por qué Mateo 24 se vuelve difícil? ¿Por qué Mateo 24 se vuelve difícil de entender? Porque en Mateo 24 Cristo repasa, por lo menos en la estructura de Mateo, lo que Cristo dice lo repasa 3 veces. ¿Cómo lo repasa 3 veces? Primero da una cronología, después da detalle, esa cronología vuelve para atrás y después alegoriza lo que acabo de decir. Da las alegorías. Y después de eso, para colmo Mateo, nos mete el capítulo 25, capítulo particular que no existe en los otros evangelios. Entonces, ¿cómo interpretar Mateo 24 y Mateo 25? Vamos por partes. Primero, vamos leyendo por partes. Mateo 24, capítulo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una especie de tour que le estaban haciendo a Cristo, ¿no? Respondió y él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que no sea derribado. Esto gatilla la pregunta que se viene. La pregunta que se viene en los siguientes versículos es la razón de ser de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Lo que dijo anterior en el verso 2. La destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Y cómo será el fin del siglo? ¿Cuántos temas, cuántas preguntas hay? 3. 3 preguntas. Y entender esas preguntas dentro del versículo bíblico no es fácil. Decir, bueno, de acá tenemos lo que Cristo está refiriéndose a estas cosas, la destrucción del templo, su venida y el fin de los siglos. Así que nos tomamos como base clara que esto no es una idea propia de Jesucristo, decir, bueno, yo quiero darle una explicación, quiero que se sienten acá, miren, les voy a dar la clase de escatología número 5. No es así. Hay una pregunta de por medio, y esa pregunta va a gatillar la respuesta de Jesucristo que nace del verso 4 en adelante. Respondió y le dijo, mirá que nadie os engañe. ¿Sobre qué? ¿De qué empieza a hablar Cristo? Lo primero que tenemos que identificar, si Cristo, esta es la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿De qué empieza a hablar Cristo? De estas cosas, la destrucción del templo, de su venida o el fin de los siglos. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque el hecho de que te haga 3 preguntas, tú puedes empezar donde quieres. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué día resucitó Jesucristo? Si me preguntan, ¿se debe diezmar? Y si me preguntan si los dones están vigentes, yo no necesariamente puedo empezar con cualquiera de los temas. O sea, no necesariamente respondo las primeras preguntas que me dicen. Respondo según me parezca y según el propósito que tenga. ¿Por dónde empieza Jesucristo? Mira el hijo que nadie se engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pregunta al verso 5, método inductivo estudio bíblico. ¿Con qué tema empezó Jesucristo de las 3 preguntas que le hicieron los discípulos? Empezó con la destrucción del templo. Venida. Oh, la señal de su venida. Tiene un 10, hermana Yevenive. Tiene un 10 felicitado más. En Argentina te colocan esas cosas así. Hermano Freddy. No, yo pensé lo mismo, no, igual. Apóstol Andrés. Tengo un 10 también, pienso. Amén, estamos todos de 10. Pucha, qué alumnos tan buenos, hermano. Estoy tomando
té en hojas, ese que viene té en hojas secas, uno le echa, lo prepara, lleva más tiempo. Pero como decimos acá en Chile, pucha que sabe distinto el té, el saquito es insípido, no es lo mismo. Se nota que llegó el invierno acá a Chile, porque por lo general el invierno prolifera ese tipo de fusión. Aquí nosotros igual. Sí, yo tomo té verde, té rojo, el té de Jamaica, el té verde en hojas y todos así, todos naturales. Porque compraba Es saquitos y más, no ya servían me para nada. provocó a mí, ya me voy a hacer uno de manzanilla yo. ¡Ay, Porque qué rico! aquí donde yo vivo es invierno todo el año. ¡Qué rico! ¿Venezuela está entrando el invierno también? Yo estoy en Colombia, profe. Yo estoy ¿En en la Colombia? parte de Cundinamarca. Sí, ¿Eso cerca, también como es a 2 horas de invierno? Bogotá. ¿Eso también es invierno? No, es que aquí es alto y por ser un lugar que está muy alto, es frío. Ah, ok. Ok. Verso 6. Primer versículo. Muchos. ¿Qué señal habría de su venida? Yo soy el Cristo, muchos engañarán. Miren, había hecho un estudio de esto hace tiempo atrás. El primer Cristo de la historia nació ya por el siglo XVIII, XIX, si no me equivoco. El primero que a lo largo de la historia dijo yo soy el Cristo. Antes del siglo XVIII para atrás, nadie jamás había dicho yo soy el Cristo. ¿Sabían eso? No, no por acá. Tampoco. Y hoy en día usted pregunta por ahí, busque cuántos Cristos hay en internet. Hay un montón. Pero esto no fue tema hasta el siglo XVIII, que fue el primer Cristo, que había una primera persona dijo yo soy Jesucristo acá en la tierra, ¿no? Entonces, eso antes no se había visto, si no llevamos 18, 19, 20, 21. 3 siglos de que esto empezó a ocurrir. Bueno, Antes no ocurría. profe, esa palabra Cristo por lo general dentro del mundo pentecostal se toma como ungido, que es lo que prolifera. Correcto, Mesías ungido, correcto. Pero, o sea, desde la institución de la iglesia cristiana, allá en el primer siglo, o sea, han pasado 18 siglos, porque esto fue al final del siglo XVIII, 17 siglos y medio, 18 siglos, que nadie había dicho yo soy el Cristo. O sea, llevamos 3 siglos de este fenómeno, señales de su venida. Dice, oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca para uno es el fin. Miren, si este versículo, el verso 6, lo hubiesen leído los testigos de Jehová, los adventistas, ¿sabe cuántas por falsa profecía se hubiesen ahorrado? Porque para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial, todos decían, Cristo viene. Y los que más profetizaron de la venida de Cristo, particularmente fueron estos dos grupos, estos dos movimientos. Los mormones no tanto, pero sí testigos y adventistas. De hecho, eso es como el talón de Aquiles, ¿no? Bueno, si son de Dios, ¿por qué profetizaron cosas que Dios no dijo, no? Ahí hay un punto, ¿no? Vamos al verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Fíjense que el verso 6 relaciona la mitad del versículo, por lo menos la primera mitad del verso 7, con las guerras. Y realmente entre la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Mundial y la mayor parte de guerras y enfrentamientos que hubieron hoy en la actualidad, fuera de Israel, Rusia, no tenemos más. No hay más. Después de las guerras vendría el tema de las pestes y el hambre. Fíjense que si nosotros colocamos en los periodos de las pestes, la primer peste que hemos tenido a nivel global que fue declarada pandemia es la del COVID, ¿no? Aunque algunos dicen que la marca del COVID era el chip y en fin, otro tema aparte, ¿no? Pero independientemente de la locura que se han dicho de eso, no ha habido ningún periodo de la historia que ha habido globalmente una pandemia declarada en todo el mundo. Y donde todo el mundo haya tenido bajas por lo mismo, independientemente de los números falsos que metieron. Eso ocurrió. El 2022, el 2022 plantea la transición del verso 7. ¿Hacia dónde vamos nosotros proféticamente hablando? Nosotros vamos hacia un periodo de hambruna. Así que, como dijo José, el de los sueños, prepárese para el tiempo de las vacas flacas. Global. Todo apunta para allá.
pueden haber un montón de factores que no lo voy a explicar en este momento, será charla para otro live. Y después de esto vendrían terremotos en diferentes lugares. Tenemos temblor en diferentes lugares, tenemos terremotos, pero como lo que ocurrió acá en Chile, que haya ocurrido en otra parte del mundo, no ha ocurrido. O sea, el piso de los terremotos es lo que ocurrió en Chile en el 2010, hermano Andrés. ¿Recuerda? Sí. ¿Usted se imagina, hermano Freddy, hermano Andrés, le pregunto a ellos porque son chilenos, que en otra parte del mundo ocurra el terremoto que ocurrió acá? No queda en pie nada, porque no están preparados en su construcción civil, en su estructura, para los terremotos que ocurren acá en Chile. Los japoneses son buenos para los terremotos también. Sí, sí, le sigue. Mendoza, Argentina, nada más, y paremos de contar. El resto del mundo desconozco. Donde está la San Andrés, ¿cómo se llama ahí? San Francisco. San Francisco, la falla exactamente ahí sería el único lugar del mundo que está preparado para sismos por cuestiones obvias, pero el resto del mundo, imagínense que ocurran los terremotos de... Bueno, lo real fue más de 10, pero lo bajaron por cuestiones obvias, por el tema de los seguros y todo eso, para que cubrieran los seguros y todo lo demás, si no, no cubrían los seguros. Pero por el tema legal, ¿sabías, hermano Andrés, que el terremoto fue más grande del oficial? Sí, entiendo el tema de los seguros también. Entiendo la política pública que tiene que hacerse cargo después de un siniestro, después de una X magnitud hacia arriba. Correcto. Entonces, por motivos oficiales, por motivos económicos, la categoría del sismo se bajó oficialmente, pero fue más grande. Vamos por el verso 8. Y esto será el principio de dolores. Imagínense, para la gente que dice que Cristo viene ya. O sea, yo creo que Cristo viene. A mí no cabe duda que Cristo viene. Pero nuestro contexto, según el verso 8, nos dice que son principios de dolores. Esto es una alegoría de qué cosa, hermano, según el verso 8. ¿A qué se está ilustrando Cristo cuando dice principio de dolores? ¿De dónde está tomado esta palabra? El parto, como los dolores de la mujer de parto. Exacto. La hermana Yevenive sabe. ¿Usted ha sido mamá, hermana Yevenive? No, hermano, no. Ok, hermano. Prepárese, tenga fe. Pero miren, ¿cuándo tira una mujer el bebé? ¿En los principios de dolores o al final de los dolores? Claramente al final. Pesando como las primeras contracciones. Exacto. Entonces, si estamos en el verso 7, en este periodo de tiempo que son como dilatados, está claro que para la venida de Cristo, hermanos, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, predicar el evangelio a toda criatura, porque mi humilde opinión, y quiero que entiendan esto, lo que yo creo, mi humilde opinión, creo que falta un tramo largo para que venga nuestro Señor todavía. Ahora, profe, mire, Vamos. con respecto al tema de los dolores de parto, creo que uno de los apóstoles hace mención también, dice que la naturaleza misma gime como hace Con referencia. dolores de parto. Sí, también lo Sí. hace referencia. Sí, Romanos, aún la naturaleza gime esperando su redención y adopción. Claro. Gime una. Vamos al verso 9. Pregunta. ¿De qué sigue hablando Jesucristo hasta el verso 8? ¿De la destrucción del templo? ¿De su venida o del fin de los siglos? Se entiende que el fin de los siglos, conforme el... No, su venida. Todavía sigue hablando de su venida. No he metido el fin de los siglos todavía. Ah, perfecto. Sigue hablando de su venida. Porque todo el contexto, porque el verso 8 dice, y todo será el principio de dolores. Y en el verso 6, pero aún no es el fin, principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, os matará y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. ¿De qué sigue hablando? ¿O cambió de tema? Sigue hablando de lo mismo, de la segunda venida visible. Así lo entiendo yo. Está hablando de la venida visible o del trato de Dios con los judíos, con Israel. Amén. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán. Acá podría ser una lista larga, empezando por MacArthur, a la cabeza. Y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces se dará el fin. Desde el verso 5 hasta el verso 14 claramente seguimos hablando de la venida de Cristo. Verso 15. Por tanto, o sea, sigue hablando del mismo tema. No dice por otro lado. Por tanto, esa frase, por tanto, significa que está relacionado con lo que viene diciendo. No ha cambiado el tema. Cuando veis el lugar santo y la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá empieza un tema importante que debemos mencionarlo. Jesucristo en este relato va a relacionar dos templos. O sea, que Cristo hace algo importante. Cristo va a mencionar dos templos. Va a mencionar lo que había dicho en el verso en el primero de los versículos, en el verso 2, y lo va a relacionar proféticamente con el templo futuro. Porque Cristo no cambia el tema, escuchen bien, Cristo no cambia el tema, sino que ahora en el verso 16 va a incorporar el tema de ellos. Pues dice, entonces los que tienen Judea huyan a los montes. Porque el contexto anterior había hablado de que serían entregados y serían perseguidos. Y dice, no serán como futuros, ellos serán, sino ustedes. Entonces Cristo indirectamente ya empezó a abordar el segundo de los puntos que está hablando, que es la destrucción del templo. En ese contexto de la destrucción del templo, en el verso 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que quieren aquellos días. ¿Cuáles aquellos días? Bueno, acá Cristo mete los dos temas juntos. Mete el tema de su venida y el templo, porque lo acaba de mencionar. Tema del 2. Pero el templo va a ser destruido, pero cuando Él venga con relación a su venida, tiene que estar la abominación desoladora sentado en el templo. Eso por cuestiones obvias, necesariamente obliga a que en el futuro ese templo que fue destruido en el año 70, tiene que ser reedificado. Porque si no es reedificado, no puede sentarse la abominación desoladora con un templo destruido. Acá tenemos dos puntos que está tocando. El escatológico y el inmediato. Darse cuenta de esto a simple vista no es fácil. Pero Cristo ya metió la primera de las preguntas que le dijeron, porque mete el tema del templo y su venida. Entonces, en el tema del templo, aunque bien el contexto es la abominación desoladora, también va a tocar indirectamente la persecución que ellos tendrían. Dice, orad por vuestra vida. A ellos se le está diciendo. O sea, ahora le está hablando directamente. Y no le está diciendo de sus parientes. Porque los que estén huyendo. Ahora es directo. Ahora se mete en el verso 20 directamente en la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas la destrucción del templo? Orad por vuestra vida, que no sea en invierno ni en día de reposo. Porque ahora entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Cristo, parte del pasaje va a aplicar para algo inminente, la huida de ellos, y parte del pasaje va a aplicar para un futuro con relación a su venida. Ahora, justamente desde que toca el tema del templo, desde que toca justamente el ser aborrecido y entregarse a un otro, la abominación desoladora del templo, toca indirectamente los dos puntos. Muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Isaías 14. En Isaías 14 no todo el pasaje aplica al rey de Tiro. Igual que el capítulo de Ezequiel. Zacarías 28. Donde no todo aplica al rey de Babilonia, ¿no es cierto? Entonces, claramente son pasajes que están hablando de dos sujetos, de dos instancias distintas. Una que ocurrió en la eternidad, un tiempo pasado, y una que le está ocurriendo al sujeto presente. Entonces, este tipo de mecánicas no es nueva en el texto bíblico. Dios siempre ha hablado profecías de doble referencia,
Cristo está hablando de doble referencia. La referencia es su venida y la referencia es la persecución. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido al principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Claramente esto va a aplicar al futuro porque es una única persecución. Si en aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvará, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirá que acá está el Cristo, mirá que está allá, no lo creéis. Claramente esto en el contexto de los discípulos no ocurrió. Eso va a ocurrir en un futuro más adelante cuando digan, Cristo está acá. Aunque mucha gente lo dice, pero hay otros factores que no se están dando. Hay un grupo de profecías que tiene que estar ocurriendo simultáneamente. La luna en sangre, el sol en tiniebla, la abominación desoladora sentada, la predicación del evangelio a todas las naciones, entre otras cosas más que son necesarias para entender que estamos en el final de los tiempos. Verso 22. Si aquello día no fuese cortado, verso 23, entonces, si alguno dijere, mira que está el Cristo, verso 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará si fuese posible lo escogido. Mateo 24, 24, pregunta para usted, hermano Andrés, hermano Freddy y hermano Chevenive. Pregunta, ¿hoy los falsos cristos pueden hacer milagros? ¿Sí o no y por qué? Hermano Andrés dice que sí. Hermano Freddy. O sea, hoy, en la actualidad. Hoy, en este tiempo. Correcto. En la actualidad, creo que hay muchas personas que cumplen con el perfil de anticristo o falsos cristos, pero no he visto ninguno o no he sabido de ninguno que haga milagros. Correcto. ¿Cuál es el contexto de estas palabras, de los falsos cristos haciendo milagros? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando Cristo? Su venida. Fin de los siglos. Claro. Su venida, correcto. Entonces, ¿en qué contexto los falsos profetas harán grandes señales y prodigios? ¿En qué contexto? En el contexto de su venida. Entonces, está claro, la pregunta es, ¿por qué hoy? Voy a hacer una pregunta distinta. ¿Puede hoy Satanás echar afuera a Satanás? Según Jesucristo. No. No. No puede. Entonces, si hoy Satanás no puede echar afuera a Satanás, ¿hoy Satanás puede hacer milagros? Hoy. No. Correcto. En la venida de Cristo, ¿Satanás puede hacer milagros en el contexto de la venida? Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque este es importante. Este es un punto importante porque muchos de los cesacionistas, fíjense en la ironía del cesacionismo. El cesacionismo dice, la iglesia no puede hacer milagro, pero Satanás sí puede hacer milagro. ¿Qué? Claro. Eso es una locura. Eso es una locura. Es decir, Satanás puede echar afuera a Satanás, pero Dios, Jesucristo, no puede echar afuera a Satanás este tiempo. Eso es ridículo. Eso es una sinapsia total. Hoy, nosotros creemos, como ayer, porque estamos en los últimos días, estamos en los posteriores días, igual podemos echar afuera a demonios como Cristo lo hizo, como los apóstoles lo hicieron. Pero Satanás no puede echar afuera a Satanás. Cuando venga el hombre pecado, por el contexto, el hombre pecado se siente, en ese contexto sí se levantará un fuerte mover de milagros, señal y prodigio en la venida de Cristo. No hoy. Y mucha gente cesacionista para desnostar la obra de Dios. Ahora, estoy de acuerdo con un comentario que hizo el hermano, el apóstol Constantine, que pueden los falsos milagreros fingir milagros. Sí, por supuesto, eso no cabe la menor duda, pero no. Pero acá no dice que fingen. Escuchen bien. El pasaje no dice fingirán hacer milagros. Dice que harán grandes señales y milagros. Hoy no pueden hacer ello. ¿Cierto? O sea, hoy eso no lo pueden hacer. Porque ese es el contexto de su venida. Porque quiero hacer un salto a Tesalonicenses capítulo 2, donde dice, en el verso 10, todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad serán salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, Dios les da un poder para engañar. O sea, los falsos profetas, los demonios, el hombre de pecado, va a recibir un poder de parte de Dios para engañar a los que se pierden.
el que no creyó en Cristo, está bien engañado, bien engañado. Pero hoy en la actualidad, ellos no han recibido esa autoridad ni ese poder hasta que no venga el contexto de la manifestación del hombre pecado. Y esto está claro en 2 Tesalonicenses 2:11. Volvemos al texto de Mateo. Verso 25. Ya lo dije antes. Así que, si os dijeren, mirad, están en el desierto, no salgáis, mirad, están en el aposento, no le creáis. Porque todo relámpago que sale del oriente se muestra hasta al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pregunta. ¿Por qué en el verso 28 Jesucristo dijo, donde está el cuerpo muerto se juntarán las águilas? ¿Quién me puede explicar eso? Los escucho, los leo. Interpreto como carroña, como algo que se pudrió, que se murió, algo así. ¿Pero quién es el cuerpo muerto? Poncha. Hermano Freddy, Mateo 24:28. Donde quiera que estuviera el cuerpo, allí estarán las águilas. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? De verdad que cuando he leído ese texto no lo he podido comprender. No sé si será lo de los falsos profetas, Satanás. ¿Quién anda gimiendo? El calvinista Palomo. No sé si Ok. será algo de ellos, pero no lo puedo. Apóstol Andrés, usted que tiene sabiduría de lo alto, Apóstol Andrés, ¿quién es el cuerpo que está muerto? No, paso palabras, como decimos aquí en Chile. Paso palabra. Bien, le explico. El verso 27 y el verso 28 de Mateo es lo mismo. ¿Desde dónde se ve un rayo? Un relámpago que hay. ¿De dónde se ve? El cielo. De todas partes. Y cuando en el desierto uno ve las águilas allá, ¿qué sabe que ocurrió? Que hay un cadáver, ¿no? Que hay un muerto. Claro. Ambas cosas son visibles de lejos. Lo que está diciendo es como alguien se ve de lejos y se entera sin estar ahí, sabe lo que pasó. La venida de Cristo será visible para todo el mundo. Son dos ilustraciones que hablan de la visibilidad de Cristo. No, miren, las águilas no son demonios, ni nada de eso. O sea, es como uno sabe, la gente de campo sabe, cuando se juntaban los buitres o las águilas, acá le llaman los, ¿cómo se llaman acá en Mano Freddy? Acá en Chile, Mano Andrés, los jotes. Donde se juntan los jotes, hay animal muerto. Bueno, eso se ve de lejos. O sea, uno de lejos sabe que ocurrió eso. La venida de Cristo va a ser algo que se ve a lo lejos y se va a saber qué es lo que es. ¿Se entiende? Por eso, porque los contextos dicen, mira, está acá, está allá. No, la venida de Cristo será visible y todos se darán cuenta. No es que el cuerpo significa esto y las águilas significan aquello, no. Ambos pasajes están hablando de que la venida de Cristo será visible para todo el mundo, será entendible para todo el mundo. ¿Se entiende, hermana Yevenive, Freddy Andrés? Sí. Oh, Comprendido. comprendido. Anoten eso ahí, para que no se rompa la cabeza que es el águila, que es el cuerpo. Bien. 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pregunta, está difícil. ¿A qué día se está refiriendo? ¿De la destrucción del templo, de la venida o de ambas? ¿Debería ser al final del Apocalipsis? ¿De la última semana? Hermana Yevenive. Luis dice la destrucción del templo. Ya, perdón, me perdí un Inmediatamente. poco. La pregunta Dice, es del orad verso pues 29. por vuestra huida. ¿Así? Es ahí. En Mateo Sí. 24-29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, La 29. el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor. Entonces, el verso 29, ¿de qué sigue hablando? De su venida. Vaina. Y esto es tajante porque mete la profecía de Joel. Joel en su profecía dice, antes de que el sol se oscurezca y la luna se convierta en sangre, el día poderoso de Jehová. Cristo vuelve a tomar la profecía de Joel, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Esto está repetido por Juan en el libro Apocalipsis. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sigue hablando de su venida.
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se levantarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. O sea, claramente Cristo acá se centra en detalles específicos, no de la destrucción del templo, sino de su venida, porque metió la profecía de Joel. Y para la destrucción del templo no puede estar la profecía de Joel. Excelente, hermano Constantin, todo ojo le verá. Bien, continuamos con el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano se acerca. Y así también vosotros, cuando veáis que estas cosas aconteced, que está cerca a las puertas, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo el mundo acontezca. Vamos al verso 23. ¿Cuáles son estas cosas mencionadas en el verso 33? Mencione 3 por lo menos, hermana Jeveribe, 3 hermanas Freddy y 3 hermanos Andrés. Mencione 3 cosas mencionadas por Jesucristo que deben ocurrir antes que esto acontezca. La abominación desoladora. Una. Los milagros de estos falsos cristos. 2. Y el que os entregarán. Ok, entregarse unos a otros. Hermano Freddy, mencione 3 cosas que haya dicho Jesucristo en este contexto para saber que van a ocurrir antes de que estas cosas acontecerán. No me cruje por ahora. Estoy leyendo. Hermana Jevenibe. La luna no dará su resplandor, las estrellas Excelente. del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y también está la parte... ya el hermano mencionó los falsos cristos, ya va. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se encontrarán las ávilas. Entonces también será el arrebatamiento... perdón. Esa parte dice de la venida de Cristo visible. La venida de Cristo visible. Será visible de los cielos, correcto. Ajá, y me falta una. No, ya están las 3. Visible, la luna será su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí están las 3. Ok, listo. Muy bien. Hermano Freddy me tiene que hacer tarea para la casa, traerme los 3. El hermano John Constantin, la abominación, engaños, las aves del cielo, correcto. Las aves del cielo como un símil de que será visible en todos lados, ¿eh? No es que van a venir aves y bueno, cuando se junten las aves viene Cristo, ¿no? Bien, vamos a la pregunta difícil. Esta es difícil. El 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pregunta, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la destrucción del templo? ¿A su venida? ¿Y a qué se refiere con la palabra esta generación? De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto... Cuando dice todo esto acontezca, es todo lo que acabamos de mencionar. Cuando dice que no pasará de esta generación, ahí sí estoy medio ponchada, porque creo que por esto mismo es que la gente pensaba que Jesucristo iba a venir en el primer siglo. Correcto. Claro, está hablando de esa generación cuando esas cosas pasen. Ok. Pienso que puede ser la destrucción del templo del año 70. Dice que Podría ser. Dice esta Podría generación. Sí, yo he escuchado eso de que una generación son tanta cantidad de años, pero nunca me he convencido que efectivamente eso es así. Lo que pasa es que el griego nos entrega la palabra genea. Y la palabra genea no pasará este tiempo, podría ser una traducción, no pasará este tiempo de que todo esto acontezca. Y no se olvide que la palabra generación y la palabra tiempo son palabras polisémicas, o sea, son las palabras que se pueden traducir como equivalentes de la palabra genea. Entonces nosotros en Reina Valera tenemos la palabra generación, lo cual es impreciso, porque una generación tiene tantos tiempos, ¿no? Por ejemplo, hubieron tantas generaciones en el texto bíblico. Tito no está refiriéndose a una generación, es decir, que no pasará este tiempo sin que todo esto ocurra. Porque tenemos el tiempo
¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En el tiempo de la? Gracia. Exactamente. No pasará el tiempo de la gracia. Durante el tiempo de la gracia va a ocurrir todo esto. O sea, a eso se está refiriendo. Durante este tiempo, durante este periodo, durante esta edad. No generación en el sentido literal, sino generación como un sentido más amplio, que de ahí viene la palabra... déjeme que me olvidé la palabra. De la palabra genea, que viene la palabra, se traduce como generación, edad o tiempo. La traducción más precisa con relación a lo que está hablando Cristo tiene que ver con la palabra tiempo, no necesariamente con la palabra generación. Verso 35, contexto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense que Cristo coloca como que eso es lo que va a ocurrir y claramente no se puede referir a generación en un sentido que nosotros entendemos como generación de tanto tiempo, 40 años, 70 años, 80 años, algunos discuten, sino que está hablando de otro sentido. A la palabra genea puede traducirse como palabra tiempo. Verso 36. El día y la noche nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la destrucción del templo? ¿A la venida de Cristo o ambas cosas? La venida. La venida, correcto. Aquí tengo una pregunta con respecto a esto. Pregunte. Cuando comenzó dijo que uno no es que tenga por tardanza la venida del Señor, uno entiende que puede ser Sí. por ahí un largo camino. Dentro de ese camino, nosotros de acuerdo al calendario hebreo estamos en el año 5000 y fracción, ¿puede ser? ¿Cierto? ¿Algo así? Desconozco, pero creo que estamos más del 6000 según lo que yo calculé la última vez. Pero ok. Creo que entramos al 5000 y fracción. Ahora, Ok. como todo lo que pasó anteriormente en el Antiguo, o todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que quedó escrito, todo tenía un porqué, o un paralelismo, o una connotación en Cristo. Todo lo que Dios iba a hacer, podrá ser que en el séptimo día, ¿cierto? Jehová descansa. 5787 dice. 5700, ya. No ¿Podrá tenía ser ese dato, ese descanso, el mismo descanso de la iglesia, hipotéticamente hablando? ¿Podría ser? No, difícil entender, difícil verlo así. O sea, en hipótesis todo es posible, ¿no? Creo que es como escribir sobre la pizarra, todo aguanta la pizarra. Pero de ahí hacer esas interpretaciones o esas asociaciones es difícil, es difícil. Terreno del peligroso, ¿no? Un hilo muy delgado que se rompe más. Entendiendo claramente que todas las fiestas tenían un simbolismo con Cristo. Sí, la idea de que fiesta que no mencionó Cristo, que no guardó, que no observó, difícil, no sé. Yo no me inclino a ese tipo de ideas, ¿no? Pero en fin, continuamos. Verso 37. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, quiero que pensemos esto. Estamos en los últimos tiempos, creo que todos creemos y pensamos que estamos en los últimos tiempos. Pero Cristo no ha venido. Y por lo que estamos leyendo, a Cristo le falta un trecho que venir más. Y si aún no estamos como en los días de Noé, imagínense lo malo que eran como en los días de Noé. Si Cristo no ha venido aún todavía. Que yo todos los días ruego que Cristo venga ya para que esto se acabe. Dios mío, uno ve cada locura. Pero hermana Yevenive, estamos de acuerdo que uno escucha cosas de locos, ¿no? Y uno ve cosas que mejor ni decirlas, ¿no? Yo he visto cada cosa y más, le pedí a un hermano que no me enviara esos videos, por favor, a un amigo. Pero lo poco que alcancé a ver antes de cortar las imágenes así. Aún queda más, hermanos. Aún estos son los principios de dolores. Queda mucho más. O sea, no hemos visto todavía hasta dónde el hombre puede ser enfermamente malo. Aún no. Solamente dato para anotar. Aún faltan los días como Noé, para que anote. Escuche esto y dígalo. Aún falta que veamos los días de Noé. Falta bastante. Aún falta que veamos los días de Noé. Imagínese. Imagínese usted lo malo que vamos, las cosas que vamos a ver. De hecho, yo siempre cito un texto bíblico en las redes sociales y lo coloco. Es Génesis 6:5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí viene el diluvio después. Yo allá en Mendoza conocí a un compatriota chileno. Yo no conocía a muchos chilenos y conocí un chileno, Otaiza. ¿Otaiza o González? Gómez, creo que Gómez era, o algo así. Yo le escuché la palabra en vez de estar podrido, él decía estar podrido. Y literalmente los días no iba a estar todo podrido, hermano. Chilenismo, ¿no? Podrido, hermano. Vamos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Ojo del Hombre. Esto de que no entendieron por qué se estaba construyendo el arca hasta que vino el diluvio, también el mundo no va a entender por qué los cristianos se congregan, por qué se predica el evangelio. La gente no va a entender por qué hacemos lo que hacemos, porque estamos acá hablando de su palabra. Ya se está empezando a ver. Gerardo, entra a saludar muy espiritualmente, muy cristianamente. Ay, chicos sin espíritu. Vamos. Dice, y 39. Y no entendieron, 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ah, acá se pone difícil. ¿De qué está hablando en el 40 Jesucristo? Entonces... Bueno, según mi pastor dijo que el que estaba en la iglesia se iba y el que estaba trabajando no. Ay, hermano. Así crecí yo. Cambiemos de tema. Se puso difícil. Hermano Freddy, ¿quién será tomado y quién será dejado? ¿Será con respecto al arrebatamiento? Interesante. Emanuel Uribe. Bueno, yo imagino que el que será tomado es el que practica y vive las palabras de Jesús, el que anda en santidad. Y el que será dejado es el que no. El que no está conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que yo comprendo. Bueno, lo sobreentiendo por otras cosas. Asumo Bien. que no está de forma explícita aquí. Eso sí es arrebatamiento, ¿no? Claro. Yo no Sí, entiendo si correcto. Pero ¿y si no es arrebatamiento? ¿Y si el tema es otro? ¿Si el tema es persecución? Uno será tomado, el que es atribulado, y el otro será dejado, el que no es atribulado. También podría ser, ¿o no? Claro. Será tomado el que no No sé, está suena marcado extraño. y el En que ese está contexto que marcado usted dice suena muy extraño, no me parece. Pero si el contexto anterior es tribulación y tenemos la destrucción del templo, ¿por qué no el que es tomado es el que es atribulado, arrestado, tomado preso por su fe? Y el que es dejado es el que tiene un numerito por acá. Ah, ok, ahora sí entendí. Ah, sí, puede ser. O sea, puede ser. Lo que tenemos que tratar de ubicar en el contexto por reglas de hermenéutica es si está hablando de A, arrebatamiento, o B, tribulación. ¿Leamos el contexto? Claro, de acuerdo al contexto es tribulación, po. Exacto. Vamos al contexto. Dice, entonces, dos estarán en el campo, uno será dejado, uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis, y no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. ¿De qué está hablando? Verso 42. De la venida, dice. De la venida. Sí. No sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es venida. Correcto, ¿no? pero en su venida ocurren dos cosas. Ocurre arrebatamiento y ocurre tribulación. Las dos cosas ocurren. ¿O no? Sí. Sigamos Sí, leyendo. correcto. Sigamos leyendo. Y dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora la ladrona había de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ambas cosas son posibles, lo que pasa que cuando hacemos toda la película escatológica tenemos que ver si estas palabras de Cristo A encajan con el arrebatamiento o B encajarían, ¿no es cierto?, con el tema de la gran tribulación, el que es arrestado y el que es no. Ambas cosas podrían ser posibles. Sigamos leyendo. ¿Qué pues
el siervo fiel prudente, el cual puso el Señor sobre su casa y que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo. Este texto se lo toma mucho el 45 de los testigos de Jehová. Esos son los textos de cabeza, ¿no? El siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga el Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre sus bienes pondrá, pero aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear sus siervos, y aún a comer y a vivir los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claramente el contexto no está hablando del Señor que viene a arreglar cuenta con su siervo. Por lo tanto, tomar es tribulación o arrebatamiento, el que será tomado y dejado. Si él se termina arreglando cuentas con el Señor. Arrebatamiento. Arrebatamiento. El contexto nos da la luz. ¿Por qué les hago este juego? Que si es arrebatamiento o gran tribulación, es que el post-tribulacionista toma esos pasajes justamente para decir que eso es tribulación y da la otra interpretación. Pero el contexto que nos viene diciendo, bueno, el Señor viene y arregla cuenta con el siervo, el que fue tomado y que fue dejado, claramente el contexto no es tribulación, el contexto es arrebatamiento. Tiene un 10 semanas de venir y le acertó. Hermano Constantín, no se olviden que tenemos tribulación antes de la venida del Señor y gran tribulación en el proceso de su venida. ¿Se entiende? Así Yo que tengo sí, una pregunta. pregunte, eso sale más caro. Porque al principio se supone que los discípulos, habíamos establecido que los discípulos hacían 3 preguntas. Déjeme que lo consiga Sí, otra vez. Y sí, entre esas estaba lo del templo. Ajá, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal será correcto. de tu venida? Y el fin del siglo. Ok, creo que lo del fin del siglo y señal de tu venida quedó contestado. Pero ¿cuándo serán estas cosas? Se refería a lo de piedra por piedra, que no sea derribada. Correcto. Entonces, ¿Cristo lo contestó o no lo contestó ahí? Creo que no. Sí, sí, lo tocó paralelamente o La dualmente higuera. con la higuera y también lo tocó cuando habló del templo. Recuerda que la pregunta era del templo, que la pregunta fue gatillada en el verso 2. De cierto, aquí no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas, que es el templo. Cuando se mencionó el tema de la profecía de la abominación del verso 15, del 16, tocó las dos cosas en adelante. Entonces Cristo responde las dos cosas simultáneamente, pero Mateo hace algo más. Mateo, a diferencia de los otros escritores, no corta en el 51, sino que coloca 3 parábolas. Las parábolas del 25, las parábolas de las vírgenes, las parábolas de los talentos y la parábola del juicio de las naciones y el final del siglo, justamente en Mateo 24, el tema de arreglar cuentas, mi hermana Yevenibe, eso corresponde al final del siglo. Porque lo último que el Señor hace es arreglar cuentas con el siervo fiel y el siervo infiel. ¿Se entiende? Sí, comprendo. Ahora, en Mateo 25, las vírgenes van a corresponder al gran grupo de la iglesia. O sea, a la mayoría de que son entregados, el de la izquierda, de la derecha, el que es prudente, el que es prudente, yéndonos y llevándonos a qué cosa. Como punto número 1, al que es tomado y el que es dejado. La virgen es sensata y la virgen es insensata. O sea, lo que dijo en el capítulo anterior, de alguna manera, el escritor Mateo toma las historias anteriores de Jesucristo y las coloca en el 25 para ilustrar lo que Cristo dijo. Y estas ilustraciones las toma de cosas que Cristo habló antes del mismo tema. ¿Se entiende? Sí, Y o la sea, parábola... estas parábolas hacen referencia a lo que Jesucristo, o a lo que Mateo describió de lo que dijo Jesucristo anteriormente. Correcto. Lo que hace Mateo 25 es tomar anacrónicamente dichos de Jesucristo en otros contextos y colocarlas en el contexto posterior a Mateo 24 para darle sentido y darle relleno, darle una explicación alegórica que es típico de Jesucristo,
que son parábolas. Entonces busca parábolas que expliquen lo que Cristo habló anteriormente. O sea, Mateo 25 es un anacronismo realizado por Mateo con un sentido pedagógico. Lo que está haciendo es explicarnos a través del 25 lo que dijo en el 24. ¿Se entiende? Profe, me retiro, profe. Encargo sus oraciones, vamos viajando en la madrugada para Lima, vamos a estar una semanita por allá, predicando en un aniversario, así que le Ok. encargamos sus oraciones, profe. Dios le bendiga mucho, me retiro. Ok, hermano. ¿A qué misión pertenecía, hermano Andrés? ¿A qué misión pertenezco yo? Sí. No, somos autónomos nosotros, somos una... Ok. ¿Cómo le podríamos llamar nosotros? Una confraternidad de pastores, pero Independiente. cada pastor es independiente de los cuales nos reunimos. Ok, mi hermano. ¿Cómo se llama la corporación? No, creo que la unión de nuestra es espiritual, siervo. Nosotros no tenemos un letrero en particular, de hecho todos Ok. Son tenemos independientes nombre adenominacional, se llama. pero somos todos de corte pentecostal. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga sus vidas. Que tengan un buen viaje a Lima y el Señor les haga llegar con bien. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén, hermano. Vamos a Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. La parábola de las vírgenes encierra lo que dijo Mateo 24, la que fue tomada y la que fue dejada. Las sensatas van a representar a la que es tomada. Esperen un segundo. Ahí está. Las insensatas van a representar a la que fue dejada. Por lo tanto, hay dos grupos. Los sensatos e insensatos. Sensatas e insensatas. Esto es con relación a su venida. La venida del novio, lo que Cristo estuvo hablando en el capítulo 25. Vamos al capítulo 25, 14 al 30. Del 14 al 30, Cristo va a tomar una segunda parábola. Mateo va a tomar una segunda parábola anacrónicamente, introducida en Mateo 25, para ilustrar la segunda parte después de la que es tomado y es dejado. Porque después de ser tomado y ser dejado, va a arreglar cuenta, ¿no es cierto?, con las personas. Este arreglo de cuentas representa a tres grupos: el inútil y los útiles. Hay dos grupos: el inútil y los útiles. De los tres que recibieron talento, los que trabajaron y multiplicaron son considerados siervos fieles. Más el que no hizo lo que el Señor le dijo y guardó su talento bajo la piedra es considerado un inútil. El inútil es castigado. El útil es recompensado. A los útiles se le da lo que se le dio al inútil y recibe lo del inútil. Eso habla de pérdida. ¿Se entiende? Habla de pérdida. Entonces, esto habla de recompensas y castigos, disciplinas. Ahora, claramente, las dos parábolas están relacionadas intrínsecamente. Como punto número 1, cuando vamos al Mateo 24, en los últimos versículos se menciona, el texto tomado por los testigos de Jehová muchas veces: ¿quién pues es el siervo prudente, el cual el Señor puso sobre la casa para que dé alimento a tiempo? Eso va a representar a los dos siervos que hicieron el trabajo. Mientras cuando vino y está representado el segundo grupo, que es el inútil, dice: de cierto os digo que sobre él muchos bienes le pondrá, lo mismo que le pasa a aquel que multiplicó y que había hecho lo que el Señor le dijo. Pero el siervo malo, el que está representado en la parábola del capítulo 25, el que no hizo lo que el Señor le dijo y fue castigado, dice: dijera en su corazón, mi Señor no tarda en venir, y comenzara a golpear a sus siervos y a comer y a beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto, el chollo de crujir. No existe la idea de que esto ocurre, o sea, que el inútil se va al cielo y el Señor lo manda a la tierra. No. Literalmente, la parábola está encerrado que el inútil pierde lo que tenía y se queda con los hipócritas, o sea, no es arrebatado. Mientras el útil fue arrebatado. Entonces, como dicen ahí, están en terreno. Fueron llamados a terreno, como dicen. Es una frase chilena, acá la hablamos decir cuando te van a llamar a jefatura, ¿no? Entonces, el inútil pierde lo que tiene y los útiles reciben más y reciben lo del inútil. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que ha recibido. Fíjense en el caso de Judas. Judas, Dios le dio parte del reino. Le dio autoridad, le dio poder, lo nombró apóstol, le dio su Santo Espíritu. Fíjense que lo que él tenía, por inútil,
¿Quién lo recibió? Matías. Es un claro ejemplo para ilustrar a lo que va a ocurrir en la eternidad. Y finalmente el juicio final. El juicio final está mencionado en Mateo 24 en el último versículo. Vendrá el Señor de aquel siervo, el que no sabe, y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el fin de los siglos, el castigo de los impíos. En el capítulo 25 aborda un tema distinto, la parábola del juicio final, aunque bien está hablando del final de los siglos, pero esto no tiene otra explicación y no tiene otro sentido si no fuese en el milenio. O sea, Mateo 25 del 31 al 46, en la única parte que tiene sentido este pasaje es en el milenio, y explico por qué. Vamos al 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No se olvidemos que nosotros venimos con Cristo a sentarnos. Fíjense que esta parábola es introducida cuando Cristo se sienta en el trono. O sea, este es el reino. O sea, y esto es importante entender, que esta parábola no está estrictamente relacionada con lo que Cristo está hablando, sino que con el final de los siglos. O sea, después de la última semana de Daniel, después de su venida. Entonces, después de su venida establece el trono. Claramente, esto no puede aplicar a la iglesia porque nosotros venimos con Cristo a reinar juntamente con él. ¿Se entiende? Dice: serán reunidas delante de él todas las naciones. Fíjense que el contexto son naciones. La iglesia no es considerada nación. Nosotros no somos naciones. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto no es algo que aplica a la iglesia, aunque se pueden sacar ilustraciones buenas y buenas enseñanzas para la iglesia. Esto no aplica directamente a la iglesia en un sentido escatológico. Apartará a unos y a otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Esto es después del milenio. Los que sigan después de la liberación de Satanás, sigan a Satanás, y los que no sigan a Satanás, porque no todo el mundo va a seguir a Satanás. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Los cabritos en Apocalipsis capítulo 20 son destruidos primero, los que siguen a Satanás y rodean el campamento de los santos, mientras las ovejas, estas tienen parte del reino. Pero el contexto es este, porque este es un juicio para vivos. Al final del reino se hace este juicio. Antes de la resurrección de muertos y vivos, donde él juzga a los muertos y vivos. Este pasaje no aplica a muertos y a vivos. Este pasaje aplica en un contexto de los que son antes de la resurrección. El contexto es de vivo y el contexto es cuando él se sienta en el trono. De hecho, tenemos base en Apocalipsis, en el capítulo 20, donde se menciona en los primeros versículos: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de ellos. Por lo tanto, el contexto son los que juzgan y vienen con Cristo y se sientan con Cristo. No nos olvidemos que en 1 Corintios capítulo 6, como lo vimos en las clases anteriores, los santos vamos a juzgar a las naciones. Y este es un juicio a las naciones, Mateo 25. Por lo tanto, nada de esto aplica a la iglesia, como que el juicio va a ser para la iglesia, cabritos y ovejas, ¿no? Sino que está la iglesia juzgando a cabritos y ovejas de un periodo que aún no ha llegado a la humanidad, de un periodo futuro. Mateo 25, verso 34. El rey dirá a sus derechas: benditos, entrad, y en lo de la izquierda, los cabritos, castigados. Ambos preguntan por qué. Todo el tema tiene que ver con obras. Fíjese que el contexto de por qué unos son rechazados y otros son aceptados es por las obras. Eso nos habla que la salvación en el milenio, durante el reinado de Cristo, con Cristo visible, sentado en su trono acá en la tierra, según las profecías, ya en ese periodo de tiempo, en ese contexto, la salvación va a ser por obras y por observar los mandamientos de la ley. No se olviden que habíamos citado que la ley estaba próxima a ser abolida. No es que la ley ha sido abolida actualmente, sino que la ley está próxima a ser abolida. En Hebreos capítulo 8, verso 13, un pacto se ha dado por hijo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. El texto no dice que desapareció. El texto dice que está próximo a desaparecer. Por lo tanto, en el milenio juega un papel ponderante la Torá, la ley, que no aplica para la iglesia, sino para las naciones, porque hay profecías pendientes, hay textos proféticos y hay textos mileniales pendientes, como Isaías, Ezequiel,
entre otros, y algunos salmos, que hacen luz claramente a un periodo que la humanidad todavía no ha vivido y ni ha ocurrido. Por ejemplo, el áspid jugando con el bebé, el cabrito pastando con el león y cosas por el estilo aún no han ocurrido. Esto nos habla de un futuro. Y la Torá va a ejecutarse para las naciones. No es que la iglesia vaya a guardar Torá. Nosotros ya pertenecemos a otro reino, somos parte del nuevo pacto. Pero la Torá no ha sido desaparecida, está próxima a desaparecer. Después del juicio a las naciones, después de Apocalipsis 20, ya en el 21, ya no tiene más sentido de ser la Torá. La Torá desaparecerá como una función de tener sentido en la realidad de la iglesia y de los salvos, sino que eso tuvo sentido en la realidad del pueblo de Israel, en la realidad de los que no estuvieron en Cristo, que fueron condenados por la ley, y en la realidad del milenio, aquellos que tienen que guardar las profecías mileniales y mesiánicas que están pendientes de cumplirse. Yo sé que hay muchos postulados teológicos con relación a la escatología. Están los amilenialistas, los postmilenialistas, en fin, hay varias posturas que no aceptan el milenio como algo literal, hablan como algo simbólico, y hablan algunos incluso de una continuidad de ley, que la ley es lo que va a estar vigente siempre y ha estado vigente siempre, particularmente en el caso de los judaizantes. Esta charla no aborda apología contra estos postulados teológicos o pensamientos doctrinales distintos, sino lo que estamos explicando es cómo va a tener sentido durante un milenio y cómo ese juicio se va a realizar según Mateo 25. Entonces, Mateo 25 claramente tiene que ver en un sentido netamente por obras de los que son ovejas, y la ausencia de aquellas obras que son requisitos en el contexto es la cuestión del castigo. Así que unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Pero el contexto de Mateo 25 no habla de muertos, solo vivos. Mientras el juicio de trono blanco, que es el juicio para los resucitados de la segunda resurrección, todo ese contexto es un contexto de gente muerta. Por lo tanto, Mateo 25 es lo que se nos menciona en los primeros versículos de Apocalipsis 20, y ese es el final de los siglos, el final de los tiempos. Esa es la única manera de entender coherentemente, por normas de hermenéutica, lo que dice Mateo 25, sin caer en contradicciones de post-tribulacionismo. Esta clase no aborda ni el pre, ni el post-tribulacionismo, ya que lo correcto es entender una postura un poco más dinámica, un poco más unificatoria, más que unifica los postulados y desecha temas errados de ambas posturas. Emma Yavinive, duda, preguntas, consultas, adelante. No, creo que en esta clase todo quedó bastante claro, honestamente. Sí era necesario hacer la aclaración de que estas parábolas probablemente son anacrónicas, cosa que tiene mucho sentido. Y si lo analizamos como usted dice, o sea, primero analizando el versículo anterior y luego tomando esto como, mm, repito, parábolas anacrónicas, se entiende mucho la intención de Mateo al explicar esto de esta forma. Y es interesante cómo se entiende todo esto a la luz de lo que habíamos visto ya desde lo del Apocalipsis. Exactamente. Es decir, es un poco, no sé si decirlo irónico en el sentido de que se entiende mejor cuando leemos y analizamos el Apocalipsis, se entiende mejor estas partes en las que Jesús habló esto. Entonces, es La bastante interesante. cronología de Apocalipsis nos ayuda a entender los procesos de Mateo 24-25, porque arranquemos el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Digamos que lo hubiesen dejado fuera, o digamos que no lo hemos leído todavía, y nos metemos a Mateo 24, nos volvemos locos. Es imposible entenderlo por Sí, sí que solo Mateo quedan como 24. lagunas, sí, Claro. espacios en blanco que no se entienden y se entienden mejor a la luz de Apocalipsis. Dios es tan Otro perfecto. error, hermana Yevenive, es tratar de explicar Apocalipsis con Mateo. Esto es peor todavía. Y hay gente que trata de hacerlo. Hay gente que Oh toma my God. Mateo 24, las palabras de Cristo, como el marco escatológico, porque Cristo no está dando una charla escatológica ni está dando una escatología general. Cristo está haciendo una síntesis escatológica, respondiendo unas preguntas ahí, pero el que es la autoridad en escatología es Juan, ni siquiera Pablo es. En Ok. doctrina,
en doctrina, en línea doctrinal, la autoridad no es Juan ni Pedro, es Pablo. Y se alinea el resto, pero en la autoridad, o sea, la que tiene mayor información, y esa información nos ayuda para plantar la regla, esto lo hace siempre el pastor Efimio, la regla, entonces después vamos marcando los centímetros, si entra en el primer decimal o el segundo decimal, ¿no es cierto? Ver qué entra, qué parte, pero en base a Juan, no en base a Cristo por Mateo 24, o en base a Pablo por textos sueltos que va citando, o Pedro por 2 o 3 profecías proféticas que tiene del Apocalipsis, ¿no? Amén, amén. Así es. Entonces, bueno, muy buena la clase, honestamente. Y buena darla justamente después de haber visto todo lo de Apocalipsis. Exactamente. Es más fácil que tomar Mateo y repasar todo Apocalipsis. Es mejor hacerlo inverso. Amén. Apóstol Freddy, usted que ha recibido sabiduría de lo alto. Sí, estaba un poquito enredado con el Mateo 25:31, que dice: el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. A ver, este juicio es para los vivos y esto es el juicio al fin del milenio. El juicio Correcto. No se olvide que durante el milenio, porque durante el milenio la gente vivirá y dice que se harán juicios y lo que hayan recibido facultad de juzgar. Y en la 1 Corintios 6 dice que nosotros juzgaremos al mundo. o ¿Qué sea, juzgará usted, hermano Freddy? será un ¿Qué juicio juzgará, constante. hermana Yevenibe? Bueno, se juzgará sin duda las cosas que la gente haga. No se Ah, puede ya. juzgar sin que nadie haya hecho nada. No es que sea el trono blanco, no tiene nada que ver con eso. No, 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 porque el trono blanco es para muertos, que los que son resultados en la segunda resurrección. Ok. Ya. Esos son juicios constantes que se van a estar haciendo. El reinado, no se olvide que el tema es el Ya. reinado, así se Sí. reinará por medio de juicios. Ujú. Y lo otro, con respecto, usted hacía mención que en cuanto a los talentos, el Mateo de 25, el que recibe 1, 5 y 10, qué sé yo, el que recibe 1, dice el verso 30, y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y Sí, crujir de dientes. O sea, pero usted hacía mención que los que recibieron talento, tenían que ver con respecto al arrebatamiento. no, con respecto al siervo fiel, el siervo fiel que fue encontrado haciendo lo que el Señor dijo, es llevado, y el siervo infiel que fue encontrado haciendo lo que el Señor no dijo, será quedado y será puesto aparte con el lloro y crujir de dientes. ¿Cuál es el lloro y el crujir de dientes? El periodo de gran tribulación, los que pasan por la gran tribulación. Ya, sí, porque como dice, echarle en las tinieblas de afuera. De afuera. No Ajá. está hablando de infierno, esto no habla de infierno, castigo, sino afuera, quedar fuera de la iglesia. Ya. Lloro, crujir de dientes será entonces periodo de gran tribulación. Correcto. Ese lloro y crujir de dientes no significa que está todo perdido para el inútil. El inútil puede salvarse aún todavía. Ya. Me robó la pregunta, profe. Gracias, ya, sí, eso. Claro, no está todo perdido. ¿Entendió la pregunta, hermana Yevenibe? ¿En serio? ¿El lloro y el crujir de dientes no significa el infierno? Me voy enterando. No, es afuera. Es afuera, dice, de echarle afuera. Y afuera es quedarse fuera de la iglesia. ¿Dónde se quedan afuera? Ahora mire esto, Ok. mire esto, mire con Apocalipsis capítulo 3. ¿Recuerda la iglesia de la Odisea? Recuerde eso, el inútil. Mire esto. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, y el testigo fiel, el principio verdadero, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá se fuese frío y caliente. Por esto, cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿El vómito es algo que está dentro o está afuera? Afuera. ¿El vómito es algo que entra al cuerpo o sale del cuerpo? Sale del cuerpo. Guácate la sienta. Entonces, si el vómito es algo que sale del cuerpo, ¿dónde estuvo antes? Estuvo dentro del cuerpo. Por eso echarle fuera. Ok. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. En fin, estamos hablando de ese contexto de lo que queda fuera. No, pero no es infierno, no es castigo eterno eso. Si usted no me lo dice, yo lo hubiese creído hasta el final de mi día.
Claro, porque no se olvide que el siervo inútil es dejado, no es arrebatado. Y no se olvide que el arrebatamiento no le pone fin al periodo de gracia, sino que el Ok. arrebatamiento, no Ajá. se olvide que el arrebatamiento es el inicio, da inicio a la gran tribulación. Ujú, ok, ok. Ahora le cuadra todo. Sí, sí, ahora se entiende mejor. Bien. Gracias, hermano O sea, Freddy, por esa pregunta tan excelente. claro, por eso las mujeres y de los hombres que fueron tomados y las que son dejadas, las que se deja decir, ah, me quedé. Bueno, o sea, la gracia no está cerrada. Pues es importante, hermana, predicar correctamente, porque imagínese que la gracia, en términos equivocados teológicos, fuese el fin, ya está. O sea, si no, me la perdí, o sea, ya está, me cuelgo, si ya no tengo posibilidad de salvación. Mentira. La posibilidad de salvación está pendiente, porque durante la gran tribulación, ¿qué es lo que dice el pasaje Apocalipsis 7? Los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron su vestidura. Claro, y de diferentes No, naciones, decía también. no dice lo que no tenían vestidura, los que lavaron su vestidura. ¿Y cuándo se lava la vestidura, hermana Yevenibe? ¿Cuando está qué? Sucio. Al que se salva se le dan vestiduras blancas, pero el que está en Cristo y comete este error de no hacer lo que el Señor le dijo, su vestidura está sucia. Pero dice que ellos en la gran tribulación pueden lavar sus vestiduras. Claro, el proceso ya sabemos que el proceso es mueren ahí en ese periodo de tiempo. Claro, se perderían si se Amén. dejaran marcar por la bestia. Exactamente, si negaran a Cristo, se dejan de mover por él, pues se perderían. Pero, o sea, ya después de eso tiene que ser muy, muy inmenso, ¿no? Para. Muy inmenso, ya está, así, como tanto. Bien, hemos terminado, hermano Freddy, hermana Chevenive. ¿Qué les pareció? Hermano, apóstol, hay que lavar la ropa. Exacto, hermano John Constantín, por eso cómprese Omo, Ariel, son buenos detergentes. Hermano Enrique, bendiciones. Los que están por ahí. Saludos a los que están en línea. Rodrigo quería subir. Bendiciones, Rodrigo. Javier ya me lo vio. ¿Este sí está malo? Lo probamos con el otro y no tampoco con el de él, ¿no? Ok. Ma- Yo creo que Hermana Rodrigo se Yevenive. durmió. Se durmió Rodrigo, lo estaba esperando. Hermana Yevenive, veo oración y terminamos. Amén. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el día que está terminando y por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, y aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir en una vida de santidad y caminar, Señor, en tus palabras, viviendo, Señor, y practicando lo que tú enseñaste cuando estabas entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú vives, nosotros también vivimos. Y gracias porque tú estás vivo y eres un Dios que puedes hablar a nuestras mentes, a nuestras conciencias, y te revelas, Señor, a nuestras vidas cada día. Bendecimos tu nombre y rogamos, Señor, por el final de este día para que nuestro descanso, Señor, sea bendito en ti. Confesamos, Señor, lo que está escrito en tu palabra. En paz nos acostaremos, asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Damos toda gloria y toda honra a tu nombre, y todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar con el libro de Daniel, otro libro importante con relación a la escatología. Pero Daniel, aunque habla casi nada de la iglesia, por decirlo que son como figuras y sombras, nomás, luces nomás de hablar de la iglesia, habla muy poquito, medio versículo. Mayoritariamente el texto de Daniel va a hablar de Israel. Para que estén preparados. Gracias, hermana Yevenive, hermano Freddy, por estar acá. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta la semana que viene, si Dios lo permite. Hasta el próximo lunes. Ya le dejo un mensaje, Amén. profe, ya con respecto Ok. a las clases y otro tema más. Chao, chao. Amén. Chau, chau. Chao.